Señores, muy buenas tardes. Nosotros vamos a conversar esta tarde sobre el nuevo Código Penal Dominicano. Está con nosotros el doctor Trajano Vidal Potentini, quien es el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, que dicho sea de paso le tienen la cuenta frisada. La han tenido frisada todo el tiempo, o sea, no hemos tenido acceso a recursos. A recursos, o sea, ustedes no tienen un chele, el colegio no tiene un chele, porque hay un soquete, por no decirle otra cosa, que tiene la cuenta frisada. Está bien, porque perdió las elecciones y no lo quiere reconocer. Ok. Pero en lo que hablamos con el doctor Trajano Vidal Potentini, tenemos que una buena noticia, recibe la República Dominicana más de 8 millones de visitantes. Turismo nos da la noticia de que durante el periodo enero-agosto 8 millones y pico de visitantes tuvimos. Visitantes turísticos, ¿verdad? Lo que representa un aumento de un 49% respecto al mismo periodo del 2019, 13% en comparación con el 2023 y 2.8% frente al año pasado. Vamos a felicitar al ministro David Collado. Ahí está la cifra de los que nos han visitado en este periodo enero-agosto. David, sigue adelante. ¿Qué se necesita? Y más esos cuartos, como estamos, necesitamos esos cuartos aquí en el país. Muy bien, David. Y el presidente dijo ayer en la semanal que el gobierno va a habilitar un portal para recibir denuncias de corrupción, que van a ser anónimas. Eso es importantísimo, porque la situación está muy caliente, con denuncias, con esto, con lo otro, que si le hacen caso, que no le hacen caso, etcétera. No vamos a hablar sobre eso porque no quiero. Pero ese portal que va a comenzar a funcionar dentro de unos días es muy importante. También déjenme decirles que me llegó esta invitación. Esto va a ser el próximo miércoles 10 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Paz Dominicana convoca una rueda de prensa. La Hermandad Misionera Paz Dominicana le hace un llamado a los diferentes medios de comunicación, nacional e internacional, para asistir a la rueda de prensa que llevarán a cabo mañana miércoles 10 de septiembre a las 9 de la mañana en el Salón Lina 5 del Hotel Barceló, ubicado en la Máximo Gómez, esquina 27 de febrero, aquí en el Distrito Nacional. En ese sentido, el líder de Paz Dominicana manifestó: daremos importantes informaciones que iniciarán un proceso de rectificación de nuestro modelo de desarrollo nacional. Esperamos contar con vuestra participación, acotó el misionero Rafael Guillén Beltré. Mañana, Paz Dominicana, una rueda de prensa a las 9 de la mañana en el Hotel Barceló, en el Salón Lina 5. ¿Ok? Estas son gente muy seria y que defienden el país y sus recursos naturales y humanos, dicho sea de paso. Y la noticia de la tarde del día de hoy, la noticia mundial del día de hoy: Netanyahu asume totalmente la responsabilidad total del ataque contra Hamas en Qatar. Ustedes saben, si no lo saben, hoy Netanyahu decidió, los israelitas, bombardear a Qatar. Pónganme el mapa de Qatar, por favor, si son tan amables, para que la gente sepa. No, el mapa de Qatar, ese es el video de la explosión. El mapa de Qatar, lo tenemos ahí, por favor. Eso queda en el Golfo Pérsico, uno de los países de Medio Oriente. El más pequeño, dicho sea de paso. Ahí está, Doha es su capital. Eso que ustedes están viendo ahí, de Qatar con Doha, en el Golfo Pérsico, había una reunión de los Hamas, de los líderes de Hamas, allá en Qatar,
para decidir sobre la propuesta que le ha hecho Estados Unidos, el señor Trump, de que acepten el cese al fuego en Gaza, porque Hamás es que gobierna Gaza. Entonces, que acepten el cese al fuego en Gaza ya, que era la última oportunidad que se le iba a dar. Los Hamás se reunieron en Qatar para tomar la decisión. Ellos habían dicho que sí, que iban por ese camino, pero Israel había dicho que no le importaba lo que dijera Hamás, que Hamás tiene que desaparecer. Y punto. Y como Israel, ya Estados Unidos respaldó este genocidio, todos los genocidios, todo el genocidio que Israel ha hecho, Estados Unidos y el señor Trump lo han respaldado, y los otros gobiernos también. Entonces ya Estados Unidos dijo que sí, que respaldaba esto. Ya los países árabes, algunos, se han quejado. Guterres en las Naciones Unidas dijo que eso era un atentado a la soberanía de Qatar. Qatar ha dicho que eso no podía ser posible, de bombardear su país por deshacerse de Hamás. Pero como Netanyahu y los israelitas hacen lo que les da su maldita gana, lo que les da su maldita gana, Netanyahu dijo, asumo la responsabilidad, mírenlo ahí, para que no crean que yo estoy mintiendo, asumo la responsabilidad de eso. Y quiero que sepan que eso no tiene que ver con la guerra con Gaza, eso es otra cosa. Esto es una acción de Israel al margen. No sé lo que quiere decir, pero como él puede decir también lo que le da su maldita gana, que lo diga también. Este asesino, este es un asesino, este señor y todo su corte de israelitas son unos asesinos, genocidas. Ok, míralo ahí. Justificado, porque en Jerusalén ayer hubo un ataque, sabrá Dios de quién, a una guagua en Israel. Entonces él cogió y dijo que eso estaba, lo de hoy estaba justificado. Él no sabe si fue Hamás o no fue Hamás lo de Israel, pero está bien, no hay problema. Que viva Netanyahu. Bueno, excúsame, Trajano, pero vamos contigo. Tú haces una introducción, vamos a decirlo así, interesantísima. Yo la estaba leyendo. Muy interesante porque tú planteas, en esa introducción que haces, el comentario que haces, comenzando el libro, que vas a ver tanto el panorama contextual como la visión crítica y posibles inconstitucionalidades que se puedan presentar con este Código Penal. Entonces, divides estos comentarios tuyos en esas dos partes. ¿Por qué se hizo? Había la necesidad de hacer un nuevo Código Penal, porque tú citas de 1884 que teníamos, con algunas variaciones durante todos estos años. Y explicas eso, pero también esa visión crítica donde tú dices que nosotros podemos encontrarnos en problemas con ese código en determinados casos. Adelante, Trajano, y gracias. Bueno, formalmente saludarle, agradecerle a usted, doña Consuelo, este espacio, esta oportunidad de compartir con el país sobre las buenas nuevas de la nueva normativa, valga la redundancia, penal de la República Dominicana. Sí. Un código penal que, como ven ustedes, esta es una edición que hace el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Sí, eso es cierto. En interés de aprovechar lo que es ese espacio de distensión diferido que se da, las denominadas o llamadas vacaciones judiciales, para su entrada en vigencia. Las leyes, desde que son promulgadas, aprobadas, publicadas, entran en vigencia para el Distrito Nacional en 24 horas y para el resto del país en 48 horas de conformidad con el Código Civil. No obstante, pueden haber cláusulas como esta, normalmente se utilizan en los códigos, aquellas normativas que precisan, previo a todo, de hacer como la misma de extinción de dominio, que ya debió haber entrado en vigencia, o que ya legalmente está en vigencia, pero todavía no se aplica, porque hay que preparar a los operadores del sistema, hay que preparar los abogados, las estructuras administrativas,
con este código una necesidad por demás, así lo hemos planteado, calificamos de valiente el que el presidente Abinader lo promulgara, porque hay que decir que ha estado secuestrado por el tema del aborto por más de 25 años, cierto, dando vueltas y vueltas en el último Nacional. Fue Danilo que le dio toda la vuelta y dijo que no. Dentro de las vueltas que le dio, lo aprobó en el 2014, en diciembre. En 2014. Pero lo aprobó de manera imperfecta, porque más que todo, sin llenar el procedimiento legislativo constitucional, de que no fue refrendado por las dos cámaras como se correspondía. Exacto. Y ello trajo consigo entonces de que nosotros, como testigo de sesión, mi propia persona, en enero del 2015 radicáramos un recurso de inconstitucionalidad que fue acogido. Pero bien, lo cierto es que ha estado dando vuelta y se ha planteado de que es inminente, de que era una necesidad, que contáramos con un código al margen de esas discusiones, porque la evolución de la criminalidad organizada ha aumentado, se ha esparcido, se ha desarrollado con creces, con ese esteroide que le ha puesto la inteligencia artificial y la propia tecnología en toda su extensión. Así es. Y todo código, toda ley responde a esa evolución y esa dinámica, y como tal tenía que ser cambiado. Muy bien. Nosotros aplaudimos eso y ahora estamos como colegio de abogados asumiendo la responsabilidad que nos compete, que es preparar, si no a los operadores, por lo menos a una parte importante de la mesa, que son los abogados, el operador por excelencia, porque también los jueces y fiscales son operadores, y como tal, dentro de ese año de vacaciones judiciales, que para eso que se estila, estaría entrando en vigencia el código en el 2026, el 5 de agosto del 2026. Qué bien. Entonces se estila para eso, para que los operadores se pongan a tono con el conocimiento, y así estamos entonces desarrollando un periplo. De aquí vamos para San Pedro de Macorís, donde tenemos un encuentro, hemos estado en Santiago, en San Cristóbal, aquí en el distrito, hemos hecho por las redes sociales también ya muchos encuentros alrededor de esto, porque esto hay que seguirlo sazonando, hay que seguirlo conociendo. Estamos distribuyéndolo, además tenemos también una edición de venta, porque no vamos a poder dárselo a todo el mundo gratis. En la Librería Jurídica Internacional y en la Jurídica Global hay una edición para la venta que no tiene el sello del colegio, sino de la Fundación Justicia y Transparencia, que es quien está sustentando esto, porque como colegio de abogados no hemos tenido recursos, tenemos los recursos todavía frisados de lo que fuera aquel expediente, aquel proceso de cuestionamiento que nos llevó a la justicia, y todavía persisten, por lo menos por parte de los estamentos del gobierno, en donde parece que tienen oposición, y también en el banco con embargo. Seguimos esperando sentencia. Pero no nos vamos a parar, tenemos una responsabilidad, y aún sin los recursos, si tenemos que hacer un amigo maratón y buscar entidades amigas, como la Fundación Justicia y Transparencia, que es la que está donando esto, por eso hablamos de que prohibida su venta, por lo menos en esta versión. Pero tenemos otra que la tenemos a disposición, esas librerías. ¿Qué pasa? En ese proceso de todos estos aspectos que perfectamente uno hoy asimila, de que eran una necesidad, porque el código data de 1884, que es cuando se adopta como una ley nacional. Pero si nos vamos al tiempo de la colonia, incluso eran los mismos códigos, desde Haití, antes de que nosotros fuésemos Estado, desde la ocupación haitiana, hasta nuestros días, el mismo código, los códigos napoleónicos, los códigos franceses, que han estado siempre en vigor. En modo algunos responden a nada de las realidades que hoy planteamos. Muchos aspectos positivos, muchas luces, la actualización, nuevos tipos penales, pero hay que decir que el Colegio de Abogados como tal, y entendemos que no va a ser tan difícil el que esto pueda ser acogido, porque generalmente hay el reconocimiento del mismo presidente, ha dicho que no es perfectible, que hay que hacer algunos cambios, y la propia Procuradora General de la República, que ha sido de los protagonistas de parte de la estructura del código y del seguimiento, pero ciertamente hay mucha perturbación, porque esto va a aumentar la conflictividad social, toda vez que hay una expansión punitiva del derecho penal a nivel ya de la emergencia de un sinnúmero de tipos penales que no existían, que están. Se estiman que unos 70, pero yo diría que no son 70, que son mucho más, porque lamentablemente, que son de los gazapos que habrá que ir solucionando, se han incorporado tipos penales abiertos que pueden generar por sí solos una cantidad apreciable de tipos penales, porque están abiertos, están ambiguos, están indeterminados, y eso trae problemas de cara a la normativa. ¿Y hay como cuánto, pero son como 70 de ese tipo que tú estás diciendo? No, hay como 70 nuevos. Nuevos, pero que pueden crear pero que se desprenden. Hay otros tantos que no tenemos ni siquiera cómo cuantificarlo, que se desprenden de lo que es la misma dinámica del código, de este nuevo código penal.
Por ejemplo, y esto tiene un impacto de que le toca la puerta al espacio, el lugar más recóndito. Hablar de la criminalidad, hablar de la delincuencia como fenómeno, tiene un impacto para mí superior que el de la propia Constitución. Por ejemplo, y como las leyes se asumen conocidas, entonces tenemos que manejar esto porque no es verdad que en teoría conocemos todas las leyes, incluyendo los extranjeros. Aquí tú tienes, yo estaba haciendo una lectura rápida, que podrían haber tensiones, dices tú, entre la libertad de expresión y los derechos al honor, la intimidad e imagen. Por ejemplo, cosas así. Sí, hay amenazas a lo que es ese, ni siquiera libre albedrío, sino esa libertad de expresión ya hoy con la configuración que augura el artículo 49 de la Constitución, que es esa capacidad ya bajo la modalidad de derecho a la información que tenemos los dominicanos de escrutar. La libertad de expresión tiene un carácter instrumental porque afecta o tiene que ver con todo el entorno, toda vez que en alguna forma es la palanca fundamental principal de cualquier esquema democrático. Y por eso hay que cuidarla con mucho celo. El artículo 310, que ya ha sido objeto, ya en lo inmediato ha sido objeto ya de recursos de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. El 310 habla del ultraje a los funcionarios públicos. Por amenaza, por cualquier vía, lamentablemente por cualquier vía, afectando la dignidad, ultrajándolo, pero por cualquier vía que incluye hasta los gestos. Pero eso es verdad. Yo le digo si es verdad porque la verdad no lo he leído. El artículo 310. O sea que si uno le hace una seña, como hacemos los dominicanos, y hace algo. Pero si usted me dice, bueno. O le hace así. Si usted me dice, ese no es el gesto, porque eso culturalmente también se asume como que te están diciendo gato ladrón. Bueno, ya tú sabes que es un gesto. Ya tú sabes que ese es un tipo penal. Pero si tú me hablas de los gestos, no sabemos si es así, si es mirarle mal, si es hacerle así, si eso incluiría pena. O sea, entonces, y eso incluye, esos gestos están ahí. Penas no es el problema, que es abierto. Te habla de los gestos. Penas que van hasta 1 año de prisión con la agravante de que desvela una asimetría que existe en la República Dominicana, una desigualdad pasmosa con el tema salarial. Aquí hay funcionarios o amigos del Banco Central que ganan mucho más de $1 millón de pesos. No es que vamos a poner eso en discusión, lo merezca o no. Claro, no es eso. Pero no se debió haber considerado, porque ese no es un plano de igualdad, ni es un estándar que refleja esa igualdad que tiene que aparecer en una ley, como las multas complementarias que aparecen, o sea, las penas complementarias que aparecen bajo la modalidad de multas, casi en todas las penas, que te habla de salarios mínimos, de tanto salario mínimo, tanto, porque ese es un estándar manejable, es un estándar de igualdad, pero te dicen que si se trata de un funcionario público es en razón del sueldo de ese funcionario. La 1, la 2 o los 3 meses que te van a poner de multa, los 3 meses del salario. Si es al del Banco Central que gana esa cantidad de dinero, o al de la superintendencia de banco que gana superior al $1 millón de pesos, o a un diputado o a un senador, o cualquiera de esta gente de altas cortes o de órganos constitucionales que tienen sueldo posiblemente acorde con su investidura. Pero si es uno de esos que te van a poner en función de esa persona la multa como funcionario público, tú tienes que coger tu maleta y irte del país, porque ¿con qué tú vas a pagar? ¿Con qué tú vas a pagar 5 millones de pesos? Y eso está así, eso está consignado, o sea, deja ese margen. El artículo 310. Pero a otro artículo. Eso se ha hablado mucho, sí. Y esto está esparcido en todo el código. Otro artículo, por ejemplo, el artículo 146. Ajá. Eso sin verificar el 136, que habla y que yo he dicho que no era necesario llevar esa perturbación a la alcoba matrimonial, a la cama matrimonial, la relación de pareja, la violación entre parejas. Recuerde que cuando usted se casa, usted hace un juramento y el derecho o el deber de cohabitar, el deber de cohabitación, y ese juramento de fidelidad, amor. Entonces hay esa responsabilidad inherente al matrimonio. No había necesidad porque una violación bajo cualquier circunstancia que se dé es una violación. Una diputada dijo una soquetada ahí que yo creí que era por estúpida, que era por ignorar, perdón también. Esto, a lo que yo me refiero, no es que tal vez no deba configurarse, examinarse, pero debió ser objeto de hacer una verificación. Que si uno no quiere tener esa relación, la mujer es violación. Y puede, entonces eso es objeto de violación. Una violación que existe bajo cualquier condición y las circunstancias que lo van a determinar.
Entonces tú llevar... Pero ¿y si es lo contrario, que la mujer quiere También, pero y el hombre no quiere y el hombre puede acusarla a ella de violación? Pero porque se puede dar ese lo contrario caso. también, pero el hombre que lleva una querella de ese tipo lo que va a servir es de mofa. ¿Verdad? Sí. Usted observa, hubo una persona que apareció... tendencia en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ese mamito, que si yo... Entonces, no es que yo tenga una crítica absoluta de ese artículo del 136, pero debió haberse considerado cuál era el impacto en la familia, qué sé yo, profesionales multidisciplinarios. Porque al final de ir mejorando, de afinar el código, yo oí que los diputados se fueron a un resort. Ya me preocupo porque a un resort lo que se va a beber romo, lo que se va a bailar, a disfrutar. Y entonces por eso nos encontramos con todos estos gazapos, con todas estas cosas que tienen que ser examinadas y consideradas. El artículo 146, que es extensivo también en condiciones similares con lo del ciberbullying y demás, a ese escenario también sagrado, esa relación particular que supone un profesor frente a su alumno, el maestro, el guía, esa relación especial, también considera, pero me voy a ir antes de esa parte, al 146, vamos a leerlo. Acoso sexual en espacios públicos. Comete acoso sexual en espacios públicos quien con fines sexuales hostigue, persiga o intimide de manera reiterada a una persona en lugares públicos o de acceso público a través de cualquier medio. Eso no puede ser considerado porque lo que dejamos es un espacio de discrecionalidad. A través de cualquier medio. Pero bien. Un acoso sexual. Pero bien, a través de cualquier medio. Que tú estés mirando fijamente a una gente. Pero a esa parte voy. Con gestos, acciones o expresiones obscenas. O sea, ¿qué es una expresión obscena? ¿Qué es un gesto? Hacer así. O sea, se acabaron los piropos. Morderse la boca en señal de que... O sea, temas que son parte de la cultura y hasta con un enfoque hasta folclórico. Así mismo, es verdad. Generaría eso un tipo penal. Por eso, reitero, este código traería consigo un aumento significativo de la conflictividad social y como tal también habrá que aumentar las cárceles, los fiscales, los jueces, abogados no, porque hay muchos, pero jueces, fiscales, y las cárceles tendrán que crecer a nivel de lo que sería todo esto. Entonces lo propio pasa con el ciberbullying en las escuelas, donde también hasta con un gesto, con una situación particular se puede hablar de discriminación, entre otros aspectos que llevarían a un profesor al banquillo de los acusados. El tema de la rebelión en una protesta, en una manifestación, es una perturbación a ese derecho sagrado, a la protesta. También está. Y estaba más grave en principio, fueron de las cosas que corrigieron porque se hablaba de cuando se ponían obstáculos en las vías públicas. Ahora lo que hablan es del obstáculo de los vehículos de socorro. O sea que si hay una manifestación y pasan con una ambulancia y no abren corriendo, no desbaratan la manifestación, eso pudiera dar espacio a penas graves y sometimiento. Y así tú encuentras un sinnúmero de artículos. Por ejemplo, la prohibición del indulto. Tú no puedes prohibir el indulto porque eso es una facultad. Prohibido. Eso es una facultad en relación a una pena. Eso es una facultad, pero a nada, porque es una facultad constitucional. Eso no es viable. Este presidente ha tenido el comedimiento de no dar ningún indulto, pero eso es una apreciación particular. Como quiera está su facultad. Ahora que tú dices eso, al señor Biden, el expresidente norteamericano, Trump, ha mandado a investigar a su departamento el indulto al hijo. El indulto no solo al hijo, sino que firmó una caterva de indultos también, con un bolígrafo automático, que era que firmaba el bolígrafo automático, los indultos. Y ahora están averiguando para someterlo, porque todo eso... Pero es a ver si estuvo en función de la voluntad, porque al margen de la pena, si lo hizo él voluntariamente, es una facultad constitucional que no tendría ningún inconveniente. Pero ahora él lo que está planteando ya cuando habla de la automatización del bolígrafo es que no estuvo previsto, no estuvo la voluntad. Lo que tú estás diciendo es muy razonable, que si fue él que ordenó esos indultos, aunque no los firmara, sino con este bolígrafo, de verdad, mecánico, pero que si fue él, o si no fue él, sino simplemente que le pusieron
todos esos papeles ahí, el bolígrafo fue firmando sin él conocerlo. Todo eso está en discusión en Estados Unidos ahora. Sí. Que Trump lo tiene ahí tucha. Lo cierto es que nosotros haciendo uso mío. de esta responsabilidad. Y entonces, Trajano, ¿qué se va a hacer? Ustedes los abogados, tú como colegio, es volver a convocar a los abogados para ir viendo paso por paso todo esto y presentar ustedes. Nosotros primero estamos en una campaña de socialización y conocimiento de esta nueva normativa que tiene un impacto exponencial no solamente en los abogados, sino de todos los ciudadanos. Claro, no por eso que estamos hablando. Podemos caer presos con mucha facilidad. Decía el magistrado José Alejandro Vargas, algo que nosotros suscribimos, que a él le preocupaba el que no hay modulación de las penas. No tiene esa franja el juez para ver las circunstancias particulares que adornen cualquier proceso, la comisión de cualquier infracción. No tiene de 3 a 10, sino que el mínimo y el máximo son penas muy altas. Los mínimos son, en la mayoría, en muchos casos, de 10 años, de 10 a 20. Dios. O sea, mínimo. No hay rejuego. Entonces, para darle una idea, Mío. la prohibición, por ejemplo, de las acrobacias, las carreras ilegales, si hay una lesión permanente en una de esas carreras ilegales, dice quítate si es un homicidio, de 10 a 20 años. Si una persona que hace una acrobacia, que va con una mujer atrás, si esa mujer deslizó la mano en el pavimento y se le va un dedo, esa es una lesión permanente. ¿Y eso implicaría hasta 20 años. Entonces, ciertamente... Ay, pero va a haber que leer ese código. Hay que leer el código. Creo que el código. Va a salir metida de monjas todo. Y tenemos ya... Va a ser la primera. Tenemos ya a mí me va a llevar presa desde aquí. Yo venía aquí, van a estar esperándome ahí para llevarme presa. Bueno, en términos... Pero es verdad. El que quieran que caiga preso, cae preso con facilidad. Ay, por eso hablo de un cambio de cultura que la gente tiene que conocer. Sí. Un certificado hay que popularizar médico, eso. Un certificado médico que un médico se lo daban hasta firmado por una gente y que eso no culturalmente no se veía como nada, hasta para cogerse unos días en el trabajo. Sí. Y te mandaban una licencia. Pues ya el que haga eso, o para mandarlo a un tribunal, para no permitir que un proceso pase en el momento que tenga que pasar, si es alterado el certificado, no solamente alterado, sino que si se da un diagnóstico que no se corresponde con la realidad, el médico tiene consecuencias hasta de 1 año de prisión para el médico, para el que lo usa, para el que lo lleva, para el que se beneficia, para todo el mundo en prisión. Por eso hablo de que hay una parte cultural, de aspectos que no se tenían como nada. Ahora de verdad yo me asusté. Yo creí como que eran algunas cosas, pero no, hay que revisar. Es mucho lo que hay tensión en la parte de las protestas sociales, de la libertad. Sí. Yo me reuní con la Asociación Dominicana de Profesores en ese entendido, en esa virtud, para darle pues sentido a muchas de las aprensiones que ellos tenían. Por eso nosotros estaremos en los próximos 3-4 meses, y de ahí que hacemos este levantamiento con los abogados a nivel nacional, llevando una propuesta al Congreso, el código ya es una realidad, de hacerle mejoras, de reformarle algunos puntos, y al mismo Tribunal Constitucional. Exacto. Entonces, lo que te quiero preguntar es lo siguiente, Trajano. Esto tiene que conocerlo la población también, nosotros, los incultos que no sabíamos nada de esto. Total y yo había oído que esto, que lo otro, pero no a ese nivel. O sea, lo primero es que nosotros tenemos que conocerlo, ustedes tienen que ayudarnos. Tenemos el sofisma legal de que las leyes se asumen conocidas para todo el mundo, y esa no es la realidad. Es que no sabe ni siquiera leer, y quién lee un código, pues ni siquiera nosotros los abogados, que estudiamos a partir de la necesidad concreta de un punto en particular. Entonces mucho menos el ciudadano de a pie. Exacto. Y más aún con la ley, por ejemplo, 50-88, por el tema del cambio de cultura en relación a algunos países donde la marihuana o drogas, la del uso base inicial, está legalizada o está permitida. La ley de drogas en los aeropuertos para el turismo, en 4 idiomas, tienen que estar exponiendo, tienen que estar explicando. En la República Dominicana está prohibido, porque la asumen como conocida, pero en realidad no es conocida. Lo propio habrá que hacer con muchos temas que son únicos aquí en el mundo, el piropo, como cualquier gesto, como un posible tipo penal. Habrá entonces que incorporar, hacer una cartilla, llevarla a los aeropuertos, porque también todo extranjero que pisa aquí está sometido a esas leyes. Ay. Entonces, pero es complicadísimo, esto es más complicado de lo que yo me imaginaba. Yo decía, mira,
y por eso nosotros saludamos. El código es como el que le deben 100 pesos y le pagan 70. Tiene que coger los 70 y seguir peleando por los 30. Pero cuando yo voy leyendo, lo que no han pagado son 40, nos deben 60 todavía. Y estamos en la obligación entonces de plantearnos una serie de correctivos porque hay muchos temas que son graves. La parte internacional, entonces, porque parece que había la parte de la tecnología, la parte internacional, lo que se acuerda fuera o aquí. Mira, la parte de la tecnología, Ajá, debieron haber consignado en el código una estructura sistémica a partir de uno de sus libros, un capítulo, que integrara todo lo relativo a los delitos y crímenes de alta tecnología. sí. Y iban en esa línea y por eso aparece en el artículo 391 de este código, que tiene 393 artículos, 4 libros y varios capítulos, pero en el artículo 391, en las derogaciones, aparece la ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología. No obstante, dicen que la dejan vigente en aquellos aspectos que no le sean contrarios. Una coletilla que siempre está en todos los códigos y no había necesidad, pero el interés que había en principio era derogarla completamente. Ahora, ¿por qué no la derogan? Y meten sí muchos temas de alta tecnología, porque no querían unificarlo para que se advirtiera de manera general cuáles eran las transgresiones y la tensión que pudiera traer todos estos temas en relación a la libertad de expresión. Entonces lo que aparece es disperso, diseminado en todo lo largo y ancho del articulado del código. Lo hicieron así por eso. Por eso tú tienes ahora que levantar, buscar con pinza y plantearse todas esas correcciones, porque si no, se erige en una mordaza también peligrosa y atentatoria contra la libertad de expresión. Ay, Dios. Ya vimos ahí cómo causó alarma el artículo 310 del ultraje al funcionario público con la incorporación de los gestos. Y así vemos, por ejemplo, el artículo 334. Esto llama también, esto invita a perturbación. Falsedad de perito e intérprete. El perito o intérprete que incurre en falsedad niegue o calle la verdad. Desde ahí estamos equivocados, porque un perito no va a negar ni a callar la verdad. Un perito es un técnico que ha hecho un trabajo especializado y que va a presentarlo. Tú tienes el contraperitaje. Otro perito que pueda tener más experiencia y que pueda destruir todo lo que está planteando. Sí, pero tú no puedes hablar de negar o callar la verdad y que puede una persona, porque eso es muy subjetivo, una persona que se levanta en la mañana y que va como un testigo a un tribunal puede salir con 2 a 3 años preso. Ay, pero no es solo los 2 o 3 años presos, sino que es en el marco de un tribunal. Pero el párrafo siguiente del artículo 334 te dice que si en el curso de un proceso de investigación, de un proceso de una infracción grave, o sea que ya no es en el tribunal, ya es si el Ministerio Público abre una investigación donde ha pautado medidas cautelares en contra tuyo o algunas diligencias procesales tendentes a hacerte justiciable en algún momento en investigación, ya tú entras dentro de esa característica. Entonces ya cualquiera que haga una tasación, si la tasación no se corresponde con el inmueble, te pueden mandar a buscar porque el perito va a decir, espérate, no, eso me lo pidió doña Consuelo porque no quería pagar impuestos, ya hay una defraudación tributaria. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque también uno de los párrafos que dice que si el perito se retrata voluntariamente, entonces no tiene ninguna pena. Pero ese párrafo anterior no solo lo deja ahí, sino que le dice también que pueden ser de 5 a 10 años si hay alguna agravante. O sea que una persona que sale temprano como perito, como profesional, a un tribunal puede salir con 10 años o imputado con 10 años de cárcel. Entonces eso es desproporcionado. Sí, me dijo un abogado que si nosotros salimos del código napoleónico, que yo no entendía, ahora que tú lo explicas, que teníamos también ese código napoleónico por la invasión haitiana. Yo creí que era que nuestros... Bueno, no solo la isla. Sí, exacto, pero yo creía que era República Dominicana que se había inspirado en la legislación francesa, que era por nosotros, no porque... No, los haitianos más que nosotros realmente, porque la parte francesa claro, de la isla. Por eso me estoy enterando, eso que tú estás diciendo. Pero que dice, alguien me dijo que la inspiración ahora de este código es alemana. ¿Es verdad? Tiene muchos elementos alemanes, tiene también de los mismos franceses que han venido evolucionando y cambiando su código. Sí. Chile, de otros países, pero la estructura punitiva de teoría del derecho, quienes han estado más avanzados son los alemanes. Desde luego, después de que esto lo meten al Congreso, usted se acuerda que antes decíamos nosotros en los foros de discusión, en la oratoria forense, el legislador fue sabio al prever o al considerar tal o cual cosa, pero no hemos enterado que no, el legislador no tiene esa sapiencia
porque cuando tú me dices que cogen para un resort a terminar un código, donde cuando tú observas el articulado del código, entonces lo que han hecho es un Frankenstein. Entonces muchas de estas leyes son prostituidas con temas que se alejan, como pasó con la seguridad social, que se alejan de su estructura base, orgánica, de su parte modélica de otros países, porque todo está hecho, todo está configurado. Somos nosotros que dañamos muchas cosas. El 334 de los peritos también es extensivo en términos de las agravantes a lo que es la denominada llamada estafa judicial. Quien a sabienda haga uso de promesas, ofertas, amenazas, el abogado que se puso a prometer y no cumple, o que es una oferta con finalidades que le den más dinero o de hacer marketing, puede ser condenado, porque también están las agravantes del párrafo del 334 de 5 a 10 años. Primero de 2 a 3 años, pero también con la agravante o sea que los abogados van a tener inconvenientes. Pero también está, que esto lo saluda mucha gente, que es la prevaricación. Las infracciones cometidas por los jueces también pueden ser hasta los jueces de 5 a 10 años de prisión. Y los fiscales también. Todo, aquí hay años para todo el mundo, aquí hay años para todo el mundo. Entonces yo creo que esto hay que seguirlo discutiendo y analizando. Ay, ahora sí es verdad que... Entonces, señores, de ahora en adelante yo no voy a hacer ningún gesto. Bueno, pero usted tiene un año todavía. Ah, bueno, entonces... Tiene hasta agosto del año que viene. Pues está bien. Aquí hay mucha gente... Ay, no, perdón. Gracias, Trajano. No, mira, Trajano nos ha dado una lección, una clase. Muchas gracias. Y nosotros los de a pie, los que no sabemos nada, ni somos abogados de nada, y los periodistas como nosotros tenemos que aprender de esto. Esto es importante, que nosotros los periodistas nos ayuden ustedes los abogados a entender este código y lo que debe ser cambiado. Yo creo que es una responsabilidad del periodismo nacional. También creo que nosotros tenemos que hacerlo. Fuera de broma, esto es importantísimo y te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas dado esta explicación. Todos allá recibimos el código, que tú te encargaste de enviarlo en el Sol, y muchísimas gracias. Y a ustedes, señores, muchas gracias como siempre a Plaza Lama, a Café Santo Domingo, al Grupo Rica y por supuesto a Propiel, que son cremas y jabones excelentes. Farmacias y supermercados usted lo puede conseguir. Propiel. Hasta mañana.